¿No puedes dormir? No te preocupes. Yo te cuento un cuento. Este cuento se llama El gato del archivo histórico llamado Patriarca Oriental Melaca. Y es de Francisco Azuela. ¡Ay, España, qué tristeza y qué alegría! Ayer tuviste reyes, príncipes y virreyes. Hoy terminas entre asnos y obuses. Con zapateros héroes este día. ¡Qué ironía, qué ironía! Así pensaba en sus horas de soledad este gato intelectual, historiador y revolucionario de origen oriental, que en su adolescencia había vivido holgadamente en el Archivo de Indias en Sevilla. En un cementerio abandonado en el Valle de Mena, Burgos, se lo encontró llorando un vagabundo que comía tranquilamente un trozo de jamón serrano sobre una tumba sin nombre ni memoria. Se lo llevó con él a caminar las calles hasta llegar a la puerta de la catedral, donde el vagabundo acostumbraba a dormir cubierto de periódicos. Muy temprano sonaron las campanas. El gato ya estaba despierto. Un transeúnte de buen aspecto, parecía comerciante, tomó al gato en sus manos y se fue con él. El vagabundo ni cuenta se dio, pues seguía dormido. Este comerciante estaba preparando un viaje muy largo, lejos de su patria. Un mes después, cuando terminó de preparar su equipaje y sus documentos, salió rumbo a tierras americanas, que, a través de los siglos, han sido para Occidente lugares de promesas, de aventuras y de fantasías, en las que se ha buscado realizar sueños y encontrar fortunas. El gato llegó a México. No se sentía muy bien con el recién emigrado que se fue a residir a los Altos de Jalisco. Prefirió permanecer en el Valle de Anahuac, con sus nevados, el Popocatépetl y el Ixtaccíhuatl. Un día salió a conocer la ciudad de los palacios. Caminó y caminó por calles y avenidas arboladas. De pronto se encontró en el Panteón Civil de Dolores. Le llamó mucho la atención la rotonda de los hombres ilustres de México, un círculo muy grande que tiene al centro un pebetero, siempre encendido con la llama del fuego eterno. Bellos monumentos dedicados a personajes mexicanos, con sus nombres en letras de oro o esculpidos en piedra. Ahí descansan los restos de los más ilustres. Varios días después de sus incansables recorridos por el Paseo de la Reforma, donde está el Ángel de la Independencia, por el Palacio Nacional y la Catedral de México, por el Zócalo y el Monumento a la Revolución Mexicana, vio la puerta abierta del Archivo Nacional y se metió sin que lo notaran. Subió gradas y más gradas. En el último piso, en una habitación amplia y llena de papeles, vio a un viejo con sus antiparras puestas, que revisaba documentos antiguos. En ese momento, alguien tocó la puerta. Era un antropólogo famoso que venía por el historiador para acompañarlo al salón principal donde darían 2 importantes conferencias internacionales. Con entusiasmo, el gato los siguió por los pasillos y las gradas hasta el salón. Había invitados de muchas naciones y de prestigiadas academias del conocimiento. Allí, el gato Melaca, que era de una memoria sorprendente, se buscó un lugar sombrío y discreto, desde donde pudo observar y escuchar, primero al historiador, que fue recibido con un efusivo aplauso. Este viejo parecía un ermitaño de barba abandonada, de aspecto cansado y ojos oscuros y pequeños. Entre las naciones de Latinoamérica y España hay diferencias irreconciliables. Y siguió hablando durante 15 minutos sobre este tema. Cuando hizo una pausa, se escucharon durante medio minuto aplausos del auditorio, que se veía muy atento. El historiador bebió con cautela un trago de agua y continuó diciendo: muchas ciudades inmemoriales fueron sometidas con violencia. Y todavía habló durante media hora más. La mitad de las personas que ocupaban el salón estaban profundamente dormidas. El único que permanecía despierto era el gato Melaca. Se escucharon aplausos de menos de medio minuto y el historiador bebió, con mayor seguridad, 2 tragos de agua y dio las gracias al público somnoliento. Enseguida se puso de pie el antropólogo, que también era historiador, de aspecto triste y esquelético, a quien le tocaba el turno de hablar. Su voz era lánguida y monótona. Tiempos de diversa naturaleza coexisten en la memoria de las ciudades americanas. El pasado remoto cuyos rastros arqueológicos aún permanecen dispersos en los eriales de la vasta región mesoamericana o en los empinados resquicios de la cordillera andina. Y así habló durante 1 hora. Se escucharon aplausos desnutridos. El antropólogo bebió sin dilación el resto de la mitad del vaso de agua que había dejado el historiador. Antes de los aplausos, cuando estaba terminando su triste y larga exposición, se notaron en el salón a unos extranjeros que se habían acomodado en los asientos de las últimas filas y dormían plácidamente, reflexionando, tal vez, en las profundidades de la vida, del más allá y de los misterios que envuelven un sueño profundo e impenetrable. El gato Melaca también se había dormido. Con los aplausos despertaron los que se habían dormido y preguntaron dónde sería el vino de honor y los bocadillos. Los demás comentaban los aspectos más destacados de la exposición del historiador y los que acababan de despertar no entendían absolutamente nada. Solo querían brindar por el éxito del evento, a pesar de que, a más de uno,
se le oyó un ronquido. 1 hora y 20 minutos duró el convivio. Cuando el salón quedó oscuro y en silencio, el patriarca oriental Melaka se sintió dueño y señor del recinto y empezó a comer las sobras de los bocadillos. Algunas copas quedaron con un poco de vino tinto, pero a Melaka no le llamó la atención porque era abstemio. De pronto escuchó extraños ruiditos y se puso alerta. Dejó de comer y se quedó inmóvil. En eso aparecieron la ratona blanca de patas rosadas, madre soltera Soledad, y sus ratoncitos, que vivían en el ático del viejo edificio. Melaka saltó como un rayo sobre ella. La ratona se llevó el susto de su vida al sentirse atrapada en aquellas terribles garras y con un grito de horror y de angustia le dijo: «Espere, señor Don Gato, no me coma, escúcheme una palabra. Yo soy la ratona madre soltera Soledad y tengo que mantener sola a todos mis hijos». Melaka, al ver indefensa a aquella pobre infeliz madre soltera, con abundantes lágrimas en sus ojos claros, de párpados caídos, con un solo diente y una tristeza larga en el rostro, le preguntó: «¿Y si te suelto, yo qué gano?» Mi infinito agradecimiento y mi lealtad», respondió la ratona blanca, estremecida por el susto. «¿Y eso? ¿De qué me sirve?», dijo el felino oriental de ojos brillantes y profundamente amarillos. «De mucho», repuso todavía muy alterada la madre soltera. «La lealtad es una virtud que se ha perdido en este tiempo, pero además me comprometo a traerte todas las noches la mejor carne y el mejor queso que encuentre en el mercado público». Cuando Melaka escuchó la propuesta, no le pareció nada mal y soltándola le dijo: «Me parece bien lo que me dices. Claro, lo del queso es porque piensas en ti y en tus ratones, ¿verdad?». «Es cierto», afirmó ella. «Así aprovecharía el viaje al mercado y mis hijos y yo también comeríamos». A Melaka le agradó la sinceridad de aquella ratona blanca y también su astucia. La ratona Soledad, sin perder tiempo, llamó a todos sus hijos que estaban temblando de miedo en un rincón. «Vengan todos, quiero presentarles a nuestro amigo, el señor Don Gato». Los ratoncitos seguían en el rincón sin hacerle caso a la madre soltera Soledad. Entonces Melaka, con una voz ronca, les gritó: «¡Obedezcan a su madre soltera o voy yo por ustedes!». Llegaron corriendo 3 de ellos al lado de su madre. Solo 1, solo 2 y solo 3, que eran blancos como su madre y con las patitas rosadas. La madre soltera volvió a decir en voz alta: «¡Dije todos!». Aparecieron aritmético, matemático y múltiple. «¡Todos, todos, todos!», volvió a gritar la ratona impaciente, pero no sucedía nada. El gato, que observaba minuciosamente lo que estaba pasando, se acercó al rincón en donde se encontraban los 2 últimos ratoncitos, que eran los más pequeños, y con dulzura les preguntó: «¿Quiénes son ustedes que no escuchan a su madre Soledad?». Se oyó un pequeño sonido, como un monosílabo, y entonces Silencio, en compañía de su hermana Anemia, corrieron donde su mamá. «Aquí están todos mis hijos, señor Don Gato. Tengo el honor de presentárselos. Ellos aprenderán a respetarlo y a quererlo». «Muy bien», respondió Melaka, «pero ya no me diga señor Don Gato. Yo me llamo Patriarca Oriental Melaka». «¿Melaqué?», dijo en voz baja matemático, de piel oscura como la noche y que acostumbraba a hablar con mucha precisión. «¿Orital qué?», pronunció aritmético, de piel café y muy aficionado a los números. Tenía su ábaco para hacer sus cálculos aritméticos, llevaba un registro numérico de la edad de sus medios hermanos y ya sabía contar del 1 al 10. El gato lo escuchó y le preguntó: «¿Qué dices? ¿Quieres ir a hacer pis?». «Pa, dijeron en coro, solo 1, solo 2 y solo 3. Melaka los escuchó y en broma les preguntó: «¿Me están diciendo papá?». Todos se rieron de la broma. La ratoncita Anemia no dijo nada y Silencio se quedó también en silencio. De pronto el gato dio un salto sobre la pared como si fuera un gato ninja y orinó por todas partes y también bajo la mesa del presidium de las conferencias internacionales. Muy apenado y a la vez satisfecho dijo: «Disculpen, es que padezco 2 a 3 veces al día de incontinencia urinaria». Nadie le dio la menor importancia, excepto Matemático, que le dijo: «No se preocupe, gato Melaka, son necesidades corporales naturales». La ratona madre soltera Soledad comenzó a contarle a Melaka la historia de su vida. «Empezaré por decirle que han sido años muy difíciles para mí, patriarca. Mis hijos, solo los 3 solos, son hijos del mismo padre que se llamaba Úrsulo, mi amoroso compañero. Por eso, ellos son hijos del amor. Los demás tienen otro parentesco. Yo soy una ratona que vive de alquilada. Me alquilo aquí, me alquilo allá y mis pretendientes me dan a cambio alimento y me cuidan cuando salgo a la calle. No vaya usted a creer que esto siempre fue así, no. Yo vengo de muy buena familia. Mis padres asistían a un laboratorio de biólogos expertos donde los consultaban médicos famosos y les hacían experimentos a cambio de un magnífico alimento. Lamentablemente, un día estalló una garrafa de gas y provocó un incendio enorme.
Úrsulo estaba acompañando a mis padres, Domingo y Dominga. Esa noche, los tres comían un delicioso helado de chocolate cuando fueron quemados por las llamas. Lo mismo le ocurrió a mi único hermano Gervasio y a su novia Loreta, que dormían cerca de la chimenea. Nosotros nos salvamos porque me encontraba fuera de la casa visitando a una vecina en compañía de mis tres pequeños. Cuando me vi sola, la vida se me hizo muy difícil. Y una noche que salí al mercado público se me acercó un galán oscuro como la noche y muy preciso en sus elogios. Fidencio se llamaba. Me hizo proposiciones amorosas y yo acepté, a cambio de que me ayudara a conseguir un buen queso para mis hijos. Al poco tiempo nacieron varios pequeños de los que solo se salvó Matemático, pues yo estaba muy débil y enferma. Así pasó el tiempo. Después conocí a un ratón un poco raro, marrón, Juvencio. Siempre andaba con los pensamientos volando. Lo acepté una temporada y nació Aritmético. En esa época no se conseguía nada para comer, había crisis callejera y nos estábamos muriendo de hambre. Dormíamos donde se podía. Las noches eran frías. Entonces se acercó un ratón gris de andar lento y triste. Filio. Tenía un hablar melancólico y me hizo llorar. Me invitó con mis hijos a que lo acompañáramos a su refugio. Es el ático donde ahora vivimos y donde nació mi hija Anemia, que vive de milagro con su acostumbrado empobrecimiento de sangre, con sus hemorragias, su deficiencia de hierro y sus enfermedades crónicas. Ese pobre ratón gris no la conoció, pues murió a los pocos días de que nos dio hospedaje, pero nos supo cuidar y nos enseñó todas las salidas y entradas del edificio. Después tuve otros amores y perdí muchas camadas de ratoncitos que no lograron sobrevivir. Nunca he sido buena para resistir la maternidad. De esta última etapa solo quedaron Silencio y Múltiple. Cuando Melaca la vio muy angustiada, le dijo con una voz muy suave: «Y está bien, mi querida Soledad. Deje esos tristes recuerdos y piense en sus hijos. Ahora yo estoy aquí para cuidarla y a partir de hoy ya no tiene que andar de alquilada. Es más, no salga sola en las noches para buscar comida. Yo me encargaré de todo. Usted vuelva a sentirse en la comodidad que tenía cuando vivía con sus padres y su amoroso compañero Úrsulo». Soledad se emocionó tanto que tuvo el inocente atrevimiento de acercarse a Melaca para darle un beso en sus largos bigotes. El gato la vio de reojo y solo le sonrió con una nerviosa amabilidad. «Y yo me encargaré de calentar el ático», dijo Soledad, «donde viviremos todos juntos a partir de esta noche, pues ya estamos en octubre y hace frío». La familia terminó la cena y se retiró a descansar a plenitud. A Anemia y a Silencio los tuvo que llevar Melaca en el hocico porque ya estaban dormidos entre las migajas de pan que habían quedado dispersas sobre el suelo. El día siguiente era martes y continuaron las conferencias internacionales en el Salón Auditorio del Archivo Histórico de la Nación. A la hora programada, bajó del ático Melaca y se acomodó en su rincón favorito, en absoluto silencio, con Silencio en el hocico. Había traído al ratoncito más pequeño con el permiso de Soledad. Llegaron a la mesa principal el historiador y el antropólogo, acompañando al conferencista invitado de esa noche que, una vez presentado al público asistente, empezó su conferencia. Cuando los europeos empezaron a realizar los primeros registros, la población indígena ya se había visto diezmada por las guerras, el hambre, los trabajos forzados y las epidemias de enfermedades introducidas por los europeos. No había hablado 10 minutos el conferenciante cuando el historiador empezó a ver de una manera muy extraña al antropólogo, y éste hacía lo mismo con el historiador. El primero creía que el otro apestaba por falta de limpieza y el antropólogo estaba seguro de que el historiador era un sucio. La cultura maya se distinguió por desarrollar una lengua escrita basada en glifos. Los invitados que ocupaban los asientos de la primera fila empezaron también a oler algo muy feo y comentaban en voz baja que los dos viejos de la mesa principal no se habían bañado muchos días y que eran unos sucios. Hacia el año 1000, una nueva potencia del México central, los toltecas, comenzó a formar un imperio alrededor del ya existente en el Valle de México y penetró en el territorio maya de Chichén Itzá. Este imperio se derrumbó en 1168. El rumor en relación de los olores se hizo más grande en el salón auditorio y el gato Melaca, al escuchar con su fino oído, se dio cuenta del daño que había hecho la noche anterior cuando espolvoreó con sus orines las paredes y la mesa principal. Algunos de los asistentes empezaron a levantarse y a salirse con discreción de la conferencia, principalmente algunas damas catrinas. Las luchas internas y las epidemias vinieron a debilitar a los mexicanos, facilitando que Cortés triunfara en su conquista. En ese momento, los pueblos indígenas de México formaban parte de los dominios del Imperio Azteca. La conquista española tardó más de 2 siglos en abarcar todo México. Cuando el conferenciante llegó a este punto, el salón auditorio estaba casi vacío y los dos viejos de la mesa principal se veían con odio y coraje. La cordillera de los Andes, que se extiende por toda la mitad del occidente de Sudamérica, constituyó el territorio de una de las más grandes civilizaciones del continente.
Así terminó el conferenciante, sin beber agua. No se oyeron aplausos, había un silencio sepulcral. El salón estaba en la penumbra y no se percibía el más mínimo movimiento humano. Ante este desastre, se suspendieron las conferencias, pero todavía hubo algunos participantes que al enterarse de los olores de ese siniestro lugar, enviaron sus conferencias por escrito, entre las que se podían leer los siguientes párrafos. Los indígenas americanos creían que el alma de los difuntos viajaba a otra parte del universo, donde disfrutaba de una existencia placentera mientras que desarrollaba las actividades cotidianas. El alma de las personas desdichadas o perversas vagaba por los alrededores de sus antiguas viviendas, provocando desgracias. Era domingo. La ratona con un solo diente, el gato y toda la familia salieron de paseo al campo. Había un establo muy grande de vacas lecheras y se veía también un pequeño estanque donde estaban otros animales bebiendo agua. Gallos, gallinas, patos, pájaros, cochinitos, palomas, muchas palomas. Era un estanque lleno de peces. La familia había acampado cerca del establo. Sacaron de un canasto sus quesos y su carne. Estaban comiendo muy contentos cuando se oyó un ruido muy feo detrás de los matorrales. Era la serpiente coral ratonera, pariente de la serpiente real. Apareció con sus anillos y sus bandas en el cuerpo de color rojo intenso, negro y amarillo. Melaca saltó de una forma especial y dio 2 volteretas en el aire para enfrentársele. La ratonera estaba erguida frente a él como un bastón florido, con los colmillos a la vista y los ojos llenos de fuego. El patriarca oriental Melaca volvió a saltar y esta vez le cayó por detrás a la coral ratonera, destrozándole la cabeza. La ratona y sus hijitos estaban escondidos en el hueco de un árbol y cuando se dieron cuenta de la destreza de Melaca, salieron para felicitarlo y hacerle cariños por su proeza y le dieron las gracias por salvarles la vida. Así la familia regresó al ático ese terrible día de paseo al campo. Pasaba la medianoche, las calles estaban desiertas y frías, Melaca regresaba al ático y después de una excelente recolección de queso y carne que traía en una bolsita amarrada al cuello, desde luego que alguien menesteroso y amante de los animales lo había ayudado, además era tan bueno y hermoso que no pasaba inadvertido, las gatas del barrio lo admiraban con ojos de lujuria, pero Melaca era un ortodoxo célibe y celíaco crónico, padecía varias enfermedades. Cuando descubrió un bodegón donde guardaban los muebles rotos y viejos, fue algo muy importante para él. Su celíaca diarrea blanquecina y su problema urinario eran su tormento y el de los que asistían al archivo. Con el tiempo, fue muy querido por toda la familia del ático. Tristemente, un día que entró de emergencia al bodegón para hacer sus necesidades fisiológicas, ya no volvió a salir. Sus problemas estomacales acabaron con su vida. En el auditorio del Archivo de la Nación, esa noche, se oía un coro de bellas voces que cantaban la Misa Pro Defunctis o Requiem del compositor español Luis de Victoria para el oficio de difuntos y algunos cantos gregorianos. De la ratona blanca y sus bellos hijitos ya no se supo nada. Cambiaron el archivo de domicilio y el antiguo edificio fue demolido.